En este cuarto bloque trabajaremos con formatos que podemos colocarle a las tablas que habíamos insertado en el bloque anterior. En pantalla yo ya tengo armada una tabla a la cual hemos colocado información a la misma. Seguidamente entonces vamos a trabajar con los formatos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar la tabla con la cual vamos a trabajar. En este caso voy a seleccionar desde la primera fila donde están los títulos hasta la última. Para ello vamos a ubicar el mouse a la izquierda de la primera fila, haciendo un clic con el botón derecho, arrastrando, presionando y arrastrando hacia abajo, vamos a ir seleccionando todas las filas que conforman nuestra tabla. Para colocar los formatos existen varias formas de colocar formatos a nuestra tabla. Yo voy a trabajar con la barra de tablas y bordes. En primer lugar podemos establecer el estilo de línea, ¿sí? Con el botón que tenemos en la barra justamente de tablas y bordes. Pulsando sobre el botón de flecha vamos a ver que se va a abrir un listado con diferentes líneas. Vamos a utilizar una línea doble. Luego podemos elegir el grosor de la línea. Pulsando también sobre el botón de flecha vamos a tener una escala donde vamos a poder seleccionar diferentes grosores. Vamos a utilizar uno de ellos. Podemos elegir también el color para la línea. En este caso vamos a utilizar un color azul. Vamos eligiendo todos los formatos que vamos a trabajar. Fíjense que estos formatos que fuimos eligiendo todavía nos aplicaron a la tabla. Elegimos el color, el tipo de línea, el ancho de la línea, pero no se fueron insertando, no fueron colocándose estos formatos a la tabla. Para insertar todos los formatos elegidos, vamos a utilizar el botón de bordes. Pulsando sobre el botón de flecha que acompaña a este botón, vamos a elegir la opción que dice todos los bordes. Haciendo un clic sobre esta opción, ahora sí vamos a observar que todas las líneas que conforman nuestra tabla han cambiado y han tenido o han tomado la configuración que habíamos elegido anteriormente. Bien, haciendo un clic en algún lugar vacío para sacar esta selección, vamos a observarlo mejor. Ahora, a la primera fila de nuestra tabla lo que vamos a hacer es colocarle un color de relleno o un color de sombra. Para ello vamos a seleccionar, vamos a ir al botón de bordes o botón de color de sombra. Pulsando sobre el botón de flecha que acompaña entonces este botón, vamos a poder elegir un color, ¿sí?, de sombra. Vamos a colocarle un color anaranjado. Haciendo un clic afuera sacamos la selección. Fíjense que con formatos básicos o sencillos podemos colocarle y mejorar ya la presentación de nuestra tabla, eligiendo un color de línea, eligiendo un tipo de línea, colocándole un color de relleno, ya cambia bastante la presentación de la misma. Ahora bien, nosotros cuando hemos colocado o insertado una tabla, hemos establecido la cantidad de columnas y la cantidad de filas que vamos a necesitar para nuestra tabla. Y ahí va a quedar ya formada nuestra tabla. Sabemos que la tabla está conformada también por celdas. Las celdas son cada uno de estos pequeños espacios o cuadraditos donde nosotros vamos colocando la información. Estas celdas tienen un nombre específico. Para ello tenemos que saber que las columnas se identifican con una letra. Acá tenemos la columna A, seguidamente la columna B, C y D. Las filas, en cambio, se identifican con un número. En este caso tenemos fila 1, fila 2, 3, 4 y 5. La intersección de una fila y una columna forma la celda. Así, por ejemplo, aquí donde tenemos el título artículo, sería la celda A1, porque está en la columna A, fila 1. Luego tenemos B1, C1, donde tenemos el importe o el precio unitario de las copas de helado, por ejemplo, sería B2, y así sucesivamente. Podemos establecer, ¿sí?, la dirección de cada una de estas celdas. ¿Para qué necesitamos saber esto? Para realizar los cálculos. Nosotros podemos realizar cálculos en una tabla, si bien es cierto que el Word quizás no está preparado con todas las herramientas para realizar cálculos. Si nosotros tenemos la información dentro de una tabla, podemos realizar
algunos cálculos como sumar, realizar multiplicaciones, ¿sí? Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro importe. Vamos a seleccionar la celda donde va a salir nuestro resultado. Vamos a ubicar el cursor en este lugar, ¿sí? Y para calcular el importe, en este caso, nosotros vamos a tener que realizar una multiplicación. Vamos a multiplicar el precio unitario por la cantidad de artículos que se compró y ahí vamos a obtener nuestro importe. Recordemos entonces que el precio se encuentra en la celda B2, la cantidad está en C2 y esas van a ser las celdas que vamos a multiplicar. Para ello, seleccionando donde va a salir el resultado, vamos a ir al menú tabla y vamos a utilizar la opción fórmula. Se va a abrir, ¿sí?, un pequeño cuadro donde nosotros vamos a tener que establecer, ¿sí?, la función que vamos a realizar. En este caso ya está establecida una función que va a realizar una suma hacia la izquierda o con los valores que están hacia la izquierda. Yo en este caso no quiero sumar los valores que están a la izquierda de la celda seleccionada, simplemente quiero realizar una multiplicación, por lo tanto tengo que cambiar esta fórmula. Vamos a borrar dejando únicamente el símbolo igual. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el valor que se encuentra en la celda B2, vamos a ingresar con el teclado la referencia B2, vamos a realizar una multiplicación, así que colocamos el asterisco por la referencia que se encuentra en la celda C2. Entonces vamos a multiplicar el valor que está en B2 por C2. Pulsando en el botón aceptar, vamos a obtener nuestro resultado. Así podemos hacer con el resto, ¿sí?, de la fila. Vamos a hacerlo una vez más para recordar el procedimiento. Vamos a multiplicar el valor siguiente. Seleccionamos la celda donde va a salir el resultado, tabla, fórmula, borramos la referencia que tenemos en este momento y vamos a realizar la siguiente multiplicación. En este caso vamos a multiplicar el valor que se encuentra en B3 por C3. Aceptamos y ahí tenemos el resultado. Así podemos hacer, ¿sí?, con toda la información que tenemos en nuestra tabla. Bien, ahora, ¿qué sucede si nosotros modificamos algunos de estos valores? Vamos a suponer que en lugar de 50 de estas copas, ¿sí?, se compraron un poco más. Se compraron 90. Por lo tanto, el resultado del importe también va a tener que variar. Fíjense que no se actualiza automáticamente como podría haber sucedido en el caso si yo estoy utilizando Excel. Recuerden que este es un procesador y puede realizar cálculos, ¿sí?, pero con algunas limitaciones. Entonces, no se actualizó automáticamente. Para actualizar esta fórmula, vamos a seleccionarla, vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a elegir la opción que dice actualizar campos. Ahora sí va a tomar los nuevos valores que hemos ingresado y va a actualizar la fórmula que tenía en esa celda. Bien, otra de las posibilidades que podemos realizar con una tabla es ordenar la información que tenemos en una tabla. Para ello, ¿qué vamos a hacer? En este caso yo voy a ordenar esta tabla según el precio unitario que tengamos en esta columna. Fíjense que se encuentran desordenados, entonces lo que vamos a hacer es ordenar por precio. Vamos a seleccionar, ¿sí?, nuestra tabla, toda la información de la misma, y vamos a utilizar, como usted va a poder encontrar en el material, la opción tabla, ordenar. Pulsando aquí, más abajo tenemos ordenar. Se va a abrir una pequeña ventana donde vamos a tener que establecer cuál va a ser la columna que vamos a ordenar y cómo queremos cómo queremos ordenar esa información, si en forma ascendente o descendente. En primer lugar, tenemos una sección donde dice ordenar por, descolgamos, vamos a elegir a ver qué columna queremos ordenar, en este caso era la columna precio. Acá nos indica que en esa columna tenemos información referente a números y después podemos establecer si queremos ordenar en forma ascendente o descendente la información de esta columna. La vamos a dejar en forma ascendente y vamos a pulsar en el botón aceptar.
podemos observar, la columna precio unitario entonces ha cambiado, ¿sí? Se va a ordenar de acuerdo a los valores que hemos establecido anteriormente. Por último, y para finalizar esta clase, vamos a trabajar de forma rápida con la barra de base de datos. Nosotros podemos trabajar, ¿sí?, con esta información, o podemos trabajar con la barra de base de datos para quizás agregar información a una tabla, buscar información, quitar información. Para eso tenemos que activar la barra de base de datos. Vamos a ir al menú Ver, Barras de herramientas, y buscamos la opción de base de datos. Se va a activar entonces una pequeña barra, vamos a traerla más acá. La barra de base de datos. Con esta barra nosotros vamos a poder, si elegimos el primero de los botones, podemos abrir un formulario. Pulsando sobre esta opción, se va a abrir una ventana que nos va a presentar entonces la información que tenemos aquí. Fíjense que nos va a mostrar a la izquierda los títulos de cada columna: artículo, precio, cantidad e importe. Y nos va a mostrar entonces la información del primer artículo que se encuentra en nuestra tabla. Artículo, vasos normales, el precio 1,10, la cantidad 80. Si queremos pasar al próximo registro, en la parte inferior tenemos unos botones que nos permiten pasar al registro siguiente o al registro anterior. Podemos pasar al siguiente, podemos retroceder. Si queremos agregar algún tipo de información, pulsando en el botón agregar nuevo, vamos a observar que van a quedar estos valores todo en blanco, como para poder agregar una nueva información, estableciendo el artículo, el precio, la cantidad y el importe, y luego vamos a pulsar el botón cerrar. En este caso nosotros lo vamos a cerrar así como está, y con estos temas vamos a dar por finalizado el cuarto bloque de nuestra clase.